Hola a todos, es un gusto volver a estar con ustedes y vamos a comenzar pues haciendo un ejercicio con el Salmo 6. Si se recuerdan, vimos cuando está en el análisis de la poesía hebrea que había tres tipos de paralelismos. Entonces veíamos que había el paralelismo, el sinónimo, el paralelismo antitético y el paralelismo sintético. Recuerden que habíamos visto que para el paralelismo sinónimo poníamos dos flechitas, el paralelismo antitético, las flechas opuestas, y el paralelismo sintético como una flecha debajo de la otra. Recordemos que el sinónimo lo que expresaban eran ideas iguales, sencillamente reforzaban la idea principal. El antitético reforzaba la idea principal a través de una imagen opuesta y el sintético explicaba la idea principal. Vamos a ver el Salmo 6. El Salmo 6 dice así: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tus misericordias, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Me ha consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas, mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. Bien, aquí en esta primera sección voy a borrar esta parte. Ya habiendo recordado los tres paralelismos, vamos a dividir las secciones de este salmo. La primera sección, como vamos a ir viendo, es desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Y recuerden, cuando tenemos que hacer el estudio, no es tan importante presentarlo en el orden gramatical que tiene el texto bíblico, sino que vamos a tratar de organizarlo sujeto, verbo, predicado, es decir, quién hace la acción y lo demás. En este caso, por ejemplo, en el primer versículo dice: Jehová, no me reprendas con tu enojo, ni me castigues con tu ira. Si nos damos cuenta, Jehová, no me reprendas en tu enojo, y aquí estaría también Jehová otra vez, ni me castigues con tu ira. El segundo versículo dice: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. En este caso, el sujeto estaba aquí. Entonces lo que hacemos es, ponemos: Jehová, ten misericordia de mí, porque estoy enfermo. Oh Jehová, sáname, porque mis huesos se estremecen. Y el verso 3, mi alma también está muy turbada, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Mi alma también está muy turbada, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Se ve claramente la división con la siguiente sección, porque hace una pregunta, el hasta cuándo, en donde se ve luego que hay un cambio de tema o un cambio de idea. Entonces, por eso hemos dividido los tres primeros versículos. Bien, si se recuerdan, hablábamos de los tres paralelismos y en estas dos primeras podemos ver claramente el mismo sujeto y dos verbos, reprendas y castigues.
podemos ver que ambos verbos hablan exactamente de lo mismo, así que el salmista está reforzando el sentimiento que tenía David acerca de que su situación tenía que ver con la ira, con el enojo, con el castigo de Dios. El Salmo 6 es un salmo donde David está expresando su sentir por una enfermedad que está pasando. Por lo que cuenta el Salmo, aparentemente esta enfermedad fue muy grave, incluso podía haber llegado a la muerte. Y él entiende, como podemos ver acá, que es Dios castigándole. Debemos recordar que en Deuteronomio 28, la bendición venía en la obediencia a Dios, y en esa bendición venían cosechas, venía salud, venían muchas cosas. Y la maldición, sus consecuencias eran enfermedad, malas cosechas, económicamente iban mal, etc. Pero debemos recordar que son cosas específicas para el pueblo de Israel. Entonces él está asociando su enfermedad, su situación personal, con el castigo de Dios. Y lo repite 2 veces. Es decir, está haciendo un paralelismo sinónimo para expresar esa idea. Porque adicionalmente, después de decir no me reprendas, utiliza enojo e ira. Así que entre estas dos podemos poner o podemos entender que es un paralelismo sinónimo. En segundo lugar tenemos el versículo 2. Oh Jehová, ten misericordia de mí porque estoy enfermo. Oh Jehová, sáname porque mis huesos se estremecen. Volvemos a ver lo mismo. Ten misericordia, sáname. ¿Y qué dice? Porque estoy enfermo y en este caso en vez de una palabra utiliza una expresión, mis huesos se estremecen. David entiende que él está enfermo. Por un lado no le castiga y por otro lado dice, bueno, ten misericordia de mí, a pesar de que haya podido haber un castigo por un pecado, le está diciendo, ten misericordia porque está enfermo, sáname, pues obviamente porque está enfermo, ¿no? Entonces, estos dos, el versículo 2, también tenemos un paralelismo sinónimo. Pero resulta interesante observar que entre el verso 1, que es este de acá, y el verso 2, que es este de acá, entre estos dos versículos, tenemos un paralelismo antitético. ¿Por qué? Porque aquí está hablando de castigo y abajo está reforzando el castigo a través de lo opuesto, de tener misericordia. Así que David utiliza 2 paralelismos sinónimos para reforzar el castigo, para reforzar la misericordia, y los pone de manera antitética para reforzar el sentimiento de culpa que él tenía. Y concluye, mi alma también está muy turbada, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Mi alma también está muy turbada, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Este está relacionado con el de arriba. Y si nos damos cuenta, habla de castigo. Entonces tenemos castigo, pecado, tenemos misericordia en la segunda parte. ¿Y qué está diciendo? Como explicación, está expresando su sentimiento, está expresando su sentimiento a nivel espiritual. ¿Qué dice? Cuando habla de mi alma, está hablando acerca de
aquello que le une a Dios. Está diciendo, tiene un sentimiento espiritual de que está turbado, que no sabe qué hacer. Y termina respondiendo con un ¿hasta cuándo? Así que en estos 3 primeros versículos, el salmista está expresando, si lo queremos ver así, su sentimiento de culpa. ¿Por qué? Por una enfermedad. Él siente y entiende, según la ley, que esa enfermedad, que es muy grave, es consecuencia de un pecado. Entonces, habla de misericordia y finalmente le dice, la pregunta es, ¿y Dios dónde está? Así que esta primera parte es una expresión, o digamos concluye, llega al punto culminante, y tú, Jehová, ¿dónde estás? Me siento mal, ten misericordia de mí, Dios mío, ¿dónde estás? Como vamos a ver más adelante, esto es un sentimiento y es algo que nosotros muchas veces expresamos a Dios. Después de decirle cómo nos sentimos, preguntamos, ¿y Dios, dónde estás? Ahora vamos a continuar con la segunda parte de este salmo y corresponde a los versículos 4 y 5. Si se recuerdan, en la primera sección empezaba con Jehová, oh Jehová, oh Jehová, y recordemos que terminaba con la pregunta que decía, ¿hasta cuándo? Así terminaba la primera parte. Esta segunda parte comienza de la misma manera, con el sujeto, oh Jehová. Y vemos que esta sección está formado por un solo bloque y utiliza 3 verbos que expresan exactamente la misma idea, pero aunque está expresando la misma idea, lo que está haciendo lo está haciendo cada vez más preciso. Comienza con vuélvete. Ese vuélvete es algo así como que Dios se alejó y David está pidiendo que él regrese. Segundo verso, oh Jehová, libra mi alma. Ya no es solamente vuélvete, sino que también le está diciendo, libra mi alma. Y en el tercero dice, oh Jehová, sálvame por tu misericordia. Si lo queremos dibujar, aunque no es un símbolo que puse, pero algo parecido es como esto. Empieza con vuélvete, lo expresa de forma más precisa, libra, y después lo expresa aún más, de forma mucho más precisa, a través de sálvame. Así que estos 3 primeros versos se consideran como un paralelismo sintético. Pero no solamente por los verbos, sino también por qué es lo que David está pidiendo que Dios haga. En principio, el primero dice, vuélvete, está hablando del ser completo. El segundo, libra mi alma, está hablando acerca de su estado espiritual. Él necesitaba a Dios. Y en tercer lugar, sálvame. ¿Cómo? ¿De qué manera? Sálvame a mí. Es vuélvete, oh Dios, libra mi alma, sálvame mi persona. ¿Por dónde o por qué? A través de la misericordia del Señor. Así que vamos viendo también que hay un paralelismo sintético en qué es lo que David está pidiendo a Dios acerca de volverse, librar y salvar. Y finalmente, así estos 3 versos son paralelismo sintético. Vemos que el verso 5 vuelve otra vez un poco a la forma del verso número 3 en la sección anterior. La sección anterior, después de tener ese paralelismo sintético, donde él se siente culpable, donde él se siente mal,
Dice, mi alma también está muy turbada. Y dice, ¿y tú, Jehová, hasta cuándo? Después de desarrollar la súplica de David, termina diciendo, dando dos razones. En primer lugar, utiliza un porque. Dice, en la muerte y en el Seol. En la primera no hay memoria de ti en la muerte. Es decir, David no iba a poder alabar a Dios. Y en la segunda, en el Seol, donde ellos entendían que iba el alma que pecaba, dice, ¿quién te alabará? Así que de la misma forma, termina con dos preguntas. Por eso entendemos que ahí hay dos secciones, porque terminan con dos preguntas. Después de pedirle a Dios que lo libere, pide liberación, salvación, ya no solo de la enfermedad, sino de sí mismos. Le da dos argumentos para que lo salve, porque allá David nunca va a poder alabar a Dios. Hay un término que debemos de entender cuando habla de la salvación, y debemos de entender que para ellos el término salvación implicaba en tres aspectos. Implicaba la salvación personal, implicaba la salvación como pueblo e implicaba también la salvación escatológica, la futura. Entonces, cuando David está solicitando, está pidiendo, rogando a Dios que lo salve, está pidiendo a nivel personal, pero también está pidiéndolo a nivel de salvación de su propia alma. Porque libra mi alma y lo refuerza con sálvame a mí personalmente. Vamos a continuar con la tercera sección y la cuarta. La tercera sección está formada por los versículos 6 y 7 y la cuarta sección por los versos 8, 9 y 10. En la tercera sección vemos tres verbos. Consumido, yo inundo, yo riego. Vemos que prácticamente tenemos un verbo que suena un poco distinto a los otros dos. Así que podemos empezar a comprender o a ver que muy probablemente estos dos versos, que no aquí sean paralelismos sinónimos, inundo y riego. Y vamos a ver ahora en específico esos dos. Yo inundo de llanto mi lecho todas las noches, yo riego con lágrimas mi cama todas las noches. Y lo vemos, llanto, lágrimas, está diciendo lo mismo, mi lecho, mi cama, lecho, cama es lo mismo, y los dos están utilizando todas las noches. Así que estos dos versos tienen un paralelismo sinónimo. Pero ¿qué pasa con la primera oración que dejé arriba? La primera oración comienza, yo me he consumido a fuerza de gemir. Está hablando acerca de cómo se siente él, cómo está internamente él, físicamente él. Así que los tres versos están hablando de algo similar, pero la realidad es que comienza hablando acerca de que se ha consumido, que físicamente él ha terminado de una manera, y luego lo especifica de la manera concreta, ¿no? De llorar por el dolor que estaba sufriendo. Él se ha consumido, ¿por qué? Porque estaba llorando de ese sufrimiento. Entonces la relación entre esto y estos dos es un paralelismo sintético. Así que David lo utiliza para reforzar de qué manera precisa él terminó agotado. Luego continúa. Mis ojos, en ambos casos, están gastados de sufrir. Gastados
Y luego dice, mis ojos se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Tenemos sufrir y tenemos angustiadores. Y aquí es muy fácil pensar que pudiera estar expresando la misma idea, pero hay un pequeño matiz. En el primer verso dice, están gastados de sufrir. Y en la segunda especifica por qué se han gastado, se han envejecido por sus angustiadores. Y luego vemos sufrir como algo específico, y aquí los angustiadores es algo mucho más concreto. Sufrir es genérico, angustiadores es concreto. Entonces podemos ver que aquí mismo, entre ellos dos, tenemos un paralelismo sintético. Y la pregunta es, entre esto y esto, ¿qué hay? Me he consumido a fuerza de gemir, mis ojos están gastados de sufrir. Entre estas dos secciones grandes, y voy a utilizar este plumón, entre estas dos secciones grandes, podemos ver que hay un paralelismo sintético. Habla acerca de su sufrimiento y luego especifica el porqué de ese sufrimiento. ¿Por qué? Por sus angustiadores. Debemos de entender que como él era ya el rey, y él, recordemos que en el primer bloque, él entendía que había un pecado que había conllevado a esa enfermedad. Él entendía que fruto de ese pecado, aquellos opresores, esos enemigos, podían venir a conquistarlo o se podían reír de él, etc. Entonces él asocia su dolor, lo asocia con sus enemigos. Volvemos a recordar, Deuteronomio 28 establecía la forma pactual, la forma de relación entre Dios y el pueblo de Israel. Ojo, algo que hoy día no se aplica a nosotros como iglesia y no podemos aplicarlo directamente. Pero la forma pactual era esa. Sufres, es porque hay pecado. Y si hay pecado, Dios también podía castigar a la nación. Recordemos que en la anterior sección vimos que la salvación, cuando hablábamos de salvación, era personal, a nivel de pueblo y a nivel escatológica de últimos tiempos. Entonces, el pecado estaba asociado a que Israel podía perder su condición de país y ser conquistada, o quizá no conquistada, pero sí, ser arrasada por un ejército enemigo. Entonces él está asociando su pecado no solamente con una liberación personal del pecado, una salvación personal, sino que también lo está asociando con una salvación de sus enemigos como pueblo. Y la última sección, luego ya vamos a ver y vamos a hacer el resumen de las 4 secciones. La última sección comienza con todos los hacedores de iniquidad. Y aquí quiero que veamos que este punto, voy a ponerlo como letra A, es mi unión. Si se recuerdan, entre la sección 1 y la sección 2, la unión era la pregunta ¿hasta cuándo? La unión entre la sección 2 y la sección 3 es una pregunta, ¿quién te alabará? Y la unión entre la sección 3 y la sección 4 es el término angustiadores. Y para ello utiliza, para comenzar los versos, el análisis dice, apartaos de mí. Da una idea principal. Todos esos hacedores de iniquidad, esos malos que pueden afectarme a mí por mi situación, hace la afirmación, apartaos de mí. Y a partir de ahí, él explica el porqué. Explica el porqué porque tenemos aquí 3 veces David llamando a Jehová. 3 veces David diciendo como que Dios
ha oído, ha escuchado, ha recibido, le oyó a David. Aunque utiliza aquí otra palabra, es un sinónimo de ha oído. Él ha recibido ese clamor de David. Y aquí vemos los otros tres paralelos. La voz de mi lloro, mi ruego, mi oración. Así que podemos ver que cuando habla de apartarse utiliza 3 versos para especificar exactamente lo que ha oído. Estos 3 versos están con un paralelismo sinónimo y entre apartaos y esta sección, vamos a ponerlo aquí, tenemos un paralelismo sintético. Apartaos, ¿por qué? Porque Dios ha escuchado. Y entonces ya culmina diciendo, volviendo otra vez a poner a todos sus enemigos, a los hacedores de iniquidad, a los angustiadores, está repitiendo lo mismo y dice, se avergonzarán, se turbarán, se volverán y serán avergonzados. Esto sigue siendo, entre esta parte y esta parte, volvemos a tener un paralelismo sintético, es decir, está siendo más conciso. Al principio dice, apartaos de mí, y luego de forma concisa dice que esos enemigos, ¿por qué? Se avergonzarán, se turbarán, se volverán y serán avergonzados. El apartarse va con un propósito de que esos enemigos que quizá habían pensado mal, ellos ya van a dejar de pensar mal y se van a sentir mal por haberlo hecho. Y aquí es interesante que utiliza entre este verso y este verso, utiliza exactamente las mismas palabras. Se avergonzará. Y esto es lo que se llama un quiasmo. Es así, se expresa algo así. Y la idea es que yo tengo 2 ideas iguales en los extremos. Es como una torta. Yo tengo los panes y en medio tengo la carne. Y la carne es que la forma en que ellos serán avergonzados, David lo expresa como que se turbarán, se sentirán mal y se volverán. Es decir, se sentirán mal y se marcharán porque se sienten mal. Y esa es la manera en que David está diciendo que ellos van a ser avergonzados. Así que podemos ver que al final de esta sección vemos en David la confianza de la restauración. ¿Por qué? En los primeros 7 versículos vimos que había un sentimiento de culpa por esa enfermedad. Él sentía que había pecado. Pero como Dios escucha su ruego, como Dios escucha su clamor, escucha la solicitud de salvación, y para que hubiera salvación, David entendía que tenía que haber perdón, tenía que haber restauración. Si Dios ha escuchado ese perdón, esa súplica de perdón, y Dios va a dar salvación, entonces todos los enemigos se avergonzarán. ¿Por qué? Porque se van a sentir mal y se van a regresar. ¿Por qué? Porque Dios ha vuelto a escuchar a David. A continuación, vamos a ver la estructura. Ya después de haber visto el estudio, ya hemos visto las ideas, espero que hayan podido irlas hilando, tienen el video para poder copiarlo, si quieren. Vamos a ver entonces la estructura. Porque el punto de hacer el estudio del Salmo es, como decía en el primer video, llevarlos a enseñanza. Entonces, también les decía, ¿no?, que hay paralelismos y repetir la misma idea, pues no ayuda. Tenemos que enseñar qué es lo que el autor está tratando de expresar. Entonces, veíamos que había 4 ideas. Voy a poner
en números romanos. Pero ahora lo que vamos a hacer es buscar o tratar de expresar las ideas. Vamos a tratar de expresar los 4 párrafos. Vamos a tratar de expresarlos en ideas de David. ¿Qué era lo que David estaba tratando de decir? Y luego vamos a llevarlo a cómo lo podemos enseñar, qué principios podemos enseñar a la iglesia, a los hermanos en una célula acerca de este salmo. Hemos visto que el primer punto veíamos que David se preguntaba dónde estaba Dios. Y veíamos que eran versos del 1 al 3. La segunda es que David pedía no morir. Eran versos 4 y 5. Había algunas cositas más, porque había unos principios de vuélvete, libra, sálvame. Pero David lo que estaba pidiendo era salvación, pedía no morir. Si lo queremos poner aquí una rayita, lo podemos poner como salvación personal. En tercer lugar, vemos que David confiesa acerca de su enfermedad o del sufrimiento por su enfermedad. Y veíamos también que estaba asociado al tema de los enemigos, de aquellos angustiadores de esa liberación. Y en cuarto lugar, David confía en la restauración por parte de Dios. Versos del 8 al 10. Así que vemos a David clamando. Si le queremos entender o le queremos buscar qué era lo que David estaba tratando de expresar, David estaba clamando por esa enfermedad. Estaba clamando porque él entendía que era a causa del pecado esa enfermedad, y esa enfermedad no le traía salvación ni personal, y tampoco traía salvación para el pueblo, porque él veía que como que los enemigos querían aprovecharse de esas circunstancias, entendían que había pecado y querían aprovecharse quizá para conquistar. Debemos recordar cuando intentamos comprender o cuando queremos comprender la parte del Antiguo Testamento, Israel está en un gobierno teocrático. ¿Qué quiere decir? Dios gobierna todo. Nosotros no tenemos gobiernos teocráticos. Pero las demás naciones también sí tenían gobiernos teocráticos. Los sacerdotes de los dioses eran tan importantes como los propios políticos, como los propios príncipes. ¿Por qué? Porque eran esos dioses quienes gobernaban el país. David tiene un gobierno teocrático, en este caso es Jehová, es Dios quien gobierna el país. Y por eso él entiende que si Dios lo está castigando por algo, los demás países pueden decir, él tiene problemas con Dios, no está en una buena relación con Dios, Dios no los va a cuidar y entonces pueden entrar a conquistar. Ahí es donde tenemos que comprender el trasfondo histórico y el contexto histórico de ese pueblo, ¿no? Y de los pueblos que le rodeaban. Todo estaba asociado con Dios. En el caso de Israel, con los dioses, en el caso de las naciones que no tenían a Jehová. El hecho de que el rey estuviera enfermo, y eso, lo sabía todo el mundo, el hecho de que David estuviera enfermo, ellos entendían que Dios no estaba protegiendo a su pueblo. Por eso, él habla acerca de los angustiadores, acerca de esas personas. Y él confiesa su sufrimiento porque él veía llegar eso. Entonces, vamos a pasarlo o vamos a tratar de traerlo al día de hoy. ¿Por qué? Porque yo no puedo enseñar lo mismo bajo un contexto distinto.
Entonces tengo que extraer los principios para poder enseñarlos según el contexto actual. Recordemos, no estamos viviendo en la época de Israel, en la época del pacto mosaico. Estamos viviendo en el nuevo pacto. Las reglas cambian un poquito. Bien, ¿qué podemos decir de la primera? David se preguntaba dónde estaba Dios. ¿Por qué? Porque estaba sufriendo. El primer principio, y estos son principios así un poquito generales, que ustedes, si lo quieren enseñar, lo pueden afinar un poquito más, es que Dios escucha nuestro sufrimiento. Versos del 1 al 3. Quizá no lo llevemos al punto como lo llevaban ellos de entender que el pecado, o sea, la enfermedad estaba asociada al pecado, pero sí podemos entender que en un momento de sufrimiento, en un momento de dificultad, podemos levantar el mismo clamor que levantaba David. Oh Jehová, ten misericordia de mí. Oh Jehová, sáname. Y nos podemos hacer la misma pregunta. ¿Y dónde estás tú? Así que la misma pregunta que se hacía David, tenemos ese mismo derecho de buscar a Dios en esos momentos de dificultad, así que podemos entender, podemos enseñar de los 3 primeros versículos que Dios escucha nuestro sufrimiento cuando nosotros clamamos. La segunda, profundizando un poquito más acerca de ese sufrimiento, es que Dios escucha cuando pensamos que todo va a terminar. Versos 4 y 5. Este segundo punto corresponde ahí, y David pedía no morir. En el caso de él, David decía, no, sálvame de la muerte, porque allá no puedo adorarte. Podemos pensar que en esos momentos de sufrimiento, podemos pensar que ya todo se va a terminar, pero ojo, Dios escucha cuando pensamos que todo va a terminar y Él nos puede salvar. Ojo, insisto, nos puede salvar, no está obligado a quitarnos algo, lo que nos pone es porque vamos a crecer, pero Dios nos escucha cuando pensamos que todo va a terminar. Cuando pasamos un momento de dificultad y quizá unos meses después vemos hacia atrás, podemos ver que Dios escuchó y podemos ver que Dios también obró. La tercera sección que hablaba acerca de me he consumido a fuerza de gemir, yo inundo de llanto mi lecho, yo riego de mis lágrimas mi cama. Vemos que David está expresándose, ya está como diciendo, mira Señor, ya no puedo más. Y además, no solamente me he desgastado físicamente, sino que los enemigos le estaban acechando. Podemos comprender que Dios nos atiende cuando estamos extenuados. Cuando ya decimos, ya no puedo más, ya hasta aquí llegó todo, ya no sé qué más hacer. ¿Qué está diciendo David? David sigue clamándole a Dios para que le escuche. Y la cuarta habla de confianza en la restauración y podemos decir claramente que Dios nos restaura. Ojo, y aquí también tenemos que ser precisos. Dios nos restaura a su manera. Va a haber restauración, pero siempre según lo que Dios establece y según el consejo de Dios. Y ya teniendo los puntos, vamos a definir sobre qué está tratando el Salmo. Básicamente el Salmo nos enseña que podemos clamar a Dios para auxilio en nuestras dificultades. Esto es lo que llamaríamos un sermón o una estructura homilética. Y a partir de aquí podemos preparar el estudio, podemos preparar el sermón. Y cuando hablamos aquí, el propósito, podemos clamar a Dios para auxilio en nuestras dificultades. Sabemos que Dios nos va a oír.
¿Por qué? Porque el punto 4 nos está hablando de restauración. Los 3 primeros puntos están hablando de clamar, de comprender que en nuestras dificultades Dios nos escucha. Cuando sufrimos, cuando pensamos que todo va a terminar y cuando ya no podemos más. Pero Dios finalmente nos va a restaurar.